dicho cada uno. Como terapeuta me mueve mucho el tema energético, entonces yo sé que hay algo acá que nos tiene, sé que en mucho tiempo nos hemos alejado de la parte espiritual, pero acá quiero hacer un recorrido desde la antigüedad con el comentario que había antes del cemento en Valparaíso. Bueno, esto es extracto de un dibujo de un libro que habla un poco de la historia de cuando llegaron los colonos, cómo era nuestro puerto, que era playas, cerros con mucha vegetación, las personas que vivían acá, porque incluso yo les puedo reconocer que cuando era más niña era como que llegaron los colonos y apareció Valparaíso. Y no, pues dentro de lo que he investigado, recolectado información, que ahora va a ser más expuesto porque vamos a dar como una pincelada de la información igual escasa que hay de quienes habitaban el territorio antes. De hecho, hay registros, como dijeron por ahí, tienen que estar acompañados de documentación, ¿cierto? Esto no tiene que ser una idea que uno cree que existió. Documentaciones que hablan de registros de lo rico que era esta ciudad en cuanto a vegetación, frutos silvestres, animales que también eran parte de los recursos, la zona costera como parte de también la sobrevivencia de las personas que vivían acá. Dentro de las documentaciones que hay, existen registros de los aconcagüinos. Acá vivían los aconcagüinos y venían de visitar los changos, que eran ciertos nómades, venían y hacían sus traspasos e intercambio mercantil, así como los diaguitas también. Y eso quiere decir entonces que antes que este puerto estuviera como tal, como lo conocemos, también ya existía antes intercambio a través de lo que era la zona costera, la playa, ya había intercambio. Es como un puerto rural o un puerto que existía patrimonialmente, territorial, donde se compartían intercambios. Todo esto está datado y está documentado. Bueno, aquí tenemos la visita de los changos, ¿cierto?, que se dedicaban a la pesca. Con esto podemos igual decir que la pesca artesanal es uno de los trabajos más patrimoniales que existen en Valparaíso, que hoy día se ha tratado de opacar. Resisten los pescadores artesanales, pero debemos reconocer que es un trabajo antiguo de economía local de la ciudad. Bueno, ahí las características típicas que habíamos hablado de Valparaíso, que es una ciudad muy particular, sus cuencas de agua. Hoy día, lo que vamos a ver ahora, muy poco está quedando. Esto yo lo puse a propósito de lo que dijeron las otras presentaciones. Valparaíso tiene una magia, tiene una energía que te atrapa y tú quieres estar y saber más de Valparaíso. Hay partes más holísticas que hablan del paralelo 33. En el paralelo 36, 33 hay varias ciudades que están ahí. Es como un número clave, ¿ya? Y bueno, Valparaíso tiene esta energía que atrapa, junto con lo que yo les puedo comentar de lo que es la medicina holística, que tiene que ver con los cristales, ¿cierto? Los cristales también son piedras que yo creo que, conociendo más de lo que recién hablamos, ella conocía de estas poderosas piedras con las cuales ella trabajaba con el territorio, ¿cierto? María Magner, que ahora, yo la puedo integrar, yo creo que estamos todos conectados, como dicen. Ella estaba haciendo mandalas en distintos puntos de la ciudad, con piedras preciosas, piedras que son energéticas, piedras incluso que sirven a las personas para terapia, para sanación, y ella las estaba poniendo en distintas partes de Valparaíso. Entonces, sentí en este momento, porque no conozco, o sea, sí conozco de ella, pero con la exposición que hizo recién, que hay una conexión de personas importantes que dejaron implantado en Valparaíso cosas que van más allá del arte, más allá de lo que querían mostrar. Ya, sobre todo con yo no había visto este mandala tan bonito que estaba. Bueno, este es un registro de una documentación española, de una representación como ellos veían más o menos el borde costero acá en Valparaíso, ¿cierto? Buscando toda la información para poder tenerla, tenemos que Valparaíso, desde sus cerros, ¿cierto?, que se llamaba Alimapu, todo lo que era desde Concón hasta cierta parte de Valparaíso, y el Quintil hacia la zona sur.
Aquí podemos ver que Valparaíso tenía muchas cuencas de agua o quebradas que abastecían, y ahí de nuevo viene todo este tema de que todas estas quebradas tenían todos estos elementos que con el tiempo cierto fueron formando lo que es la zona costera, que es a lo que yo estoy apuntando esta presentación. La arena, por ejemplo, toma miles de años en formar. Todas estas cuencas de agua que con los años bajan, van arrastrando minerales, forman lo que hoy día es la arena. ¿Qué quiere decir? Que toda ciudad, la salud de la ciudad y de los que viven ahí dependen de la formación natural que tienen. Por eso es tan grave hacer desaparecer una playa, un borde costero, lo que pasa en las dunas de Concón. Las dunas de Concón se cortaron en una parte y necesitan tener conexión con el mar, tener conexión porque se retroalimentan. Cuando se corta una parte, estas dunas o este elemento que protege la ciudad que está atrás se ven totalmente afectadas. Lamentablemente, las decisiones que tomamos hoy pueden afectar a las generaciones de mañana. Entonces nosotros que estamos acá tenemos que considerar muy bien esta parte. Ahora, todos estos registros, mira, quería que te volviera un poquito, vamos a mostrar. Fue muy interesante ver este mapa, porque aquí, bueno, ahí de nuevo nos dice que está en el paralelo 33. Y la primera parte que se fundó fue justo lo que pasaba en el paralelo 33. Lo mismo que pasa en Santiago. Cuando llegaron a Santiago, Pedro de Valdivia, se encontraron, no con nada, se encontraron con, ¿cierto?, asentamientos incas también, donde tenían sus templos puestos a disposición de tal manera que recibían la energía del sol y así ellos se movían con la naturaleza. Y bueno, Santiago, La Moneda y toda la parte central la dejaron tal cual la tenían los ancestros que ellos conocieron. Y en este caso hicieron lo mismo, empezaron justo por este lado. Si es a propósito o con el conocimiento que tenían los ancestros, algo a indagar más. Porque las personas que vivían antes acá, antes del cemento, para poder distribuir sus viviendas, se conectaban con la parte más espiritual de ellos. No ponían templos ni centros ceremoniales en cualquier parte. Ellos tenían una conexión muy especial con el mar, con el cerro, con las quebradas, con todos los frutos, todo lo verde que estaba. Y eso los hizo sobrevivir mucho tiempo. Estamos hablando de que hay registros que podrían haber vivido más de 10.000 años antes de Cristo. Entonces había gente acá que se mantuvo viviendo mucho tiempo solamente con el beneficio de la naturaleza. Bueno, acá tenemos una muestra que esto lo que muestra es hacia Barón. Estaban algunos cerros cortados, ¿cierto?, por las quebradas. Esto sería la quebrada Elías, que esto desembocaría con una playa en Aníbal Pinto. Y esta es la quebrada de los Bueyes, que llegaba hasta lo que es Asmar y conectaba arriba con Gran Bretaña. Todas esas eran quebradas, ¿cierto?, que fueron alimentando lo que es el borde costero. Hoy día, de eso, ¿cuánto existe? Casi nada. Nos queda un pequeño pedazo de borde costero de Altamirano hacia las Torpederas, Laguna Verde, que es lo que estamos cuidando hoy día. El patrimonio natural. Tenemos patrimonio arquitectónico, el intangible, que es la vista que tenemos, todo este gusto que no tiene la vista de la arquitectura, y tenemos el patrimonio natural que nos queda muy poquito. Y eso es lo que estamos, es la invitación también a proteger este patrimonio natural, que no es menor. Bueno, estas fotos apuntan a algo muy bonito. En el 2016-2017 en la Plaza O'Higgins encontraron restos arqueológicos, y estos son de los archivos del Museo de Historia Natural, son estos registros, ¿ya?, donde se pudieron dar cuenta que hay restos de vasijas, de otros productos ceremoniales, de origen aconcagüino, diaguita, incluso color de la colonia. Esto quiere decir que en algún momento compartieron todo cuando en la transición, en lo que era lo postcolonial, con las personas ancestrales. Yo en algún momento sí, yo soy bien busquilla, la verdad siempre sí. Ando buscando algo que me llame la atención.
Y cuando yo me recuerdo que era niña, yo pensaba así como que en algún momento aquí habían pueblos originarios, ¡pum!, desaparecieron y aparecieron los colonos. No, convivieron, por eso Valparaíso nunca fue fundado, porque cuando llegó Juan de Saavedra ya había gente acá. No fue una conquista, no hay nada, yo conquisto. Lo que sí, en algún momento llegaron y dijeron, ya pongámosle Valparaíso, en honor a una ciudad de España. Y los registros muestran que no solamente habían elementos diaguitas, elementos aconcagüinos, sino que también encontraron algunos que eran panameños y del Perú. Estas son vasijas y por ejemplo, según los estudios que tienen, por ejemplo, estos laberintos son típicos de los diaguitas, entonces están hacia el norte, materiales o los tipos de pinturas que vienen desde otros países. Entonces, claro, esto fue siempre un puerto. Puerto significa como un portal de entrada, un lugar de entrada. Siempre fue eso, siempre hubo un intercambio. Ahora yo me puedo dar cuenta que hay dos tipos de patrimonio. El tema económico, está el patrimonio de la globalización, que es el puerto que conocemos ahora, y el patrimonio territorial de la economía local. Lo que queremos rescatar es el patrimonio territorial, que se mantenga, porque ese es el único que alimenta económicamente la ciudad y la sobrevida. Tenemos que aprender de cómo vivían antes. Esto es como volver al origen, porque nos está pasando la cuenta el poco equilibrio que hay, porque en algún momento toda la vida ha pasado. Nosotros sabemos que antes teníamos oficios que eran muy comunes de Valparaíso, el zapatero, el zapato chileno. Ahora vaya al mall y te encontrás zapatos baratos chinos. Te duran un mes, pero por lo menos te dejo zapatos un mes. Y eso mismo pasó en la época de la transición a la colonia. Llegaron muchas cosas novedosas, tecnología. De hecho, el sistema de cultivo que tenían de agricultura era de lugares, especies de la zona, animales silvestres. Y encontraron restos, miren, igual me llamó la atención porque hemos luchado tanto con el tema de la basura en Valpo, y una de las muestras que tomaron fueron de las basuras que tenían ellos, asentamientos de residuos que tenían estos pueblos. Y encontraron restos de guanaco, animales marinos, como que ellos cocinaron, junto con vasijas quebradas que tenían marcas de fuego. Y después, con el tiempo, empezaron a aparecer otro tipo, como ovejas, porque esto va como por capas. En capas posteriores encontraron restos de ovejas, de cabra, entonces la agricultura empezó a cambiar. Y ahí empezó la transición de lo que era el Valparaíso de esa época, con lo que fue ingresando con la gente que empezó a llegar. Y ya después hay documentación también que dice que en el Almendral habían varios pueblos originarios, mucha gente originaria, y junto con ello empezó a llegar gente inmigrante. Valparaíso es una ciudad inmigrante y eso todos lo saben. Nos formamos así. Incluso, una anécdota, hicimos un taller de patrimonio y medio ambiente en San Mateo con unos niños de la escuela, eran de segundo básico. Hicimos este recorrido. ¿Y saben la conclusión de uno de los niños? Entonces nosotros somos mestizos. Eso dijo él. Entre los aconcagüinos que estaban, los que vinieron llegando, algunos. Hay algunos que realmente vinieron familias completas para acá. Yo siempre me he preguntado por qué en Valparaíso hay tanta bodega. Yo donde vivo son casas, pero la casa tiene la puerta como modificada porque era una bodega. Claro, cuando empezaron a llegar más los europeos, tuvieron que hacer bodegas, muchas bodegas, porque era el lugar de transición, ¿cierto? Para poder, como dijeron ahí en ese momento, en 1536 y posterior, declarando a Valparaíso como un puerto de Santiago. Que yo creo que desde el extranjero todavía miran, ¿qué hacemos? Mira, está Valparaíso, el puerto de Santiago. Porque todavía aparecen registros, no hay nada que lo modifique, ni nada que lo restaure como la ciudad fundada. Podríamos fundarla. Nunca ha sido fundado Valparaíso. Entonces todavía sigue siendo como el puerto de Santiago. Entonces necesitaban muchas bodegas. Y ahí viene la estructura, ¿cierto? Y hasta que con el tiempo, cuando se fue recién formando, se hizo la primera iglesia, que fue la matriz, y después con el tiempo empezó a encontrarse registro de los primeros casonas cerca de la matriz, compartiendo el lugar con algunas chozas o habitaciones que eran orgánicas, estaban hechas de acuerdo al medio ambiente. Es como que ahora uno quiere aprender de eso y antes vivían así, con lo que era la estructura que hoy tiene arquitectónicamente Valparaíso. Y luego llegamos finalmente a este puerto. Bueno, este puerto antes
como lo podemos ver acá, la gente tenía contacto con el borde costero. Era obviamente menos invasivo, pero con el tiempo empezaron a ocurrir tantos accidentes que empezaron a cerrar ciertos tramos para que la gente no incurriera en accidentes. Sigamos avanzando. Bueno, y ahora actualmente estamos en esta situación. Ya no hay acceso al borde costero en gran parte de la costa de Valparaíso. Se entiende, obviamente, que esta parte con la tecnología, las grúas y todos elementos grandes, maquinarias, se corre riesgo estando adentro. Entonces se fue cerrando con el tiempo. Bueno, esto es lo que a nosotros nos ha pasado a la cuenta como ciudad, porque vemos que esa desconexión de nosotros, yo ahí escuché varias cosas claves, ¿cierto? Una artista entregándonos mandalas para conectarnos con el lugar, pueblos originarios que se conectaban con el lugar. La única manera de vivir bien en un lugar es conectándote con el espacio. Si no lo conoces, no lo tocas. Y de hecho, científicamente, nosotros estamos hechos de energía, electrones, protones, y eso nos pasa en la escuela. Cuando uno anda descalzo en la tierra, tiene un intercambio de electrones y eso te relaja y te limpia el cuerpo a nivel orgánico. Entonces, es importante, no es que uno sea místico o hippie, me han dicho también, porque yo cuando hablo así, es algo natural de todos nosotros que energéticamente tenemos que tener esa reciprocidad con el lugar. Y hoy día pisamos mucho cemento y menos áreas verdes tenemos, y eso me llama la atención. En 2019 se hizo un estudio y Valparaíso es la región que tiene menos áreas verdes por habitante respecto a otras ciudades de Chile. Bueno, tenemos el mar, que nos proporciona un 50% de oxígeno también por los bosques marinos, pero también se nos está alejando. ¿Eso qué trae? Depresiones, enfermedades, incluso el sistema inmunológico baja cuando estamos muy lejos de áreas verdes de la tierra. Hoy día los médicos se han dado cuenta que los niños que juegan con tierra en la calle, en el árbol, tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte que un niño que se cría en un departamento. ¿Ya? Entonces, es algo a considerar. Bueno, acá nosotros queremos mostrar cómo llegamos dentro de lo que nos queda de poco de zona costera. ¿Por qué San Mateo hoy día? Porque no es solo San Mateo. Esto, Valparaíso, Chile, está visto muy ambicionadamente con un borde costero muy rico. Entonces, nosotros hoy día estamos focalizados porque es la playa que está corriendo hoy día riesgo. El proyecto que está presentado para San Mateo es un centro de acopio de container. Se ha dicho que no era playa, que es una playa artificial. Bueno, hemos investigado y realmente hay documentación y fotos del año 1800, de cuando era Caleta Las Habas. Y bueno, varias personas han dicho que es difícil hacer una playa nueva en reemplazo de la San Mateo. ¿Podemos avanzar? Bueno, esto parte del Acuerdo por Valparaíso. Yo creo que varios han escuchado el Acuerdo por Valparaíso. En el Acuerdo por Valparaíso se juntó un grupo de gente, tomaron decisiones, como siempre. Alguien habló cuando fue declarado Valparaíso Patrimonio. No fue participativo ni vinculante. No hubo gestión territorial, porque un grupo pequeño, una universidad, dijeron, mira, de aquí hasta aquí va a ser patrimonio. Y los demás lugares no consideraron la parte intangible. De hecho, la playa San Mateo y parte del borde costero es parte de la zona de amortiguamiento que protege el patrimonio. De la misma, y eso mismo lo describe la UNESCO, para que no haya afectación del crecimiento urbano ni de estos temas tan invasivos cuando la economía crece sin desarrollo. Y aún así se está viendo afectado. ¿Ya? Bueno, tenemos... La verdad es que no me quiero poner a apelar a la empresa, la verdad, porque esto es otra cosa. Pero igual tenemos que tener claro lo que se está haciendo, lo que nos ofrecen, lo que nos muestran que se cumpla tal cual. Hoy día el Parque Urbano Barón, ya nos dijeron, no se va a llamar Parque Urbano Barón, va a ser Parque Urbano Portuario. Y ahí al principio no estaba destinado a un centro de acopio de container, después que se aprobó, ahora aparece un centro de acopio de container. Ahora llama la atención que parte de la construcción contempla una plataforma grande como para peso. Y ellos ya dijeron, bueno, va a ser una zona mixta.
sea, cuando le vamos a avisar cuando usted no vaya para poder poner container. Y por dentro, la carretera, va a pasar camiones con residuos tóxicos, dentro de un parque que se supone que era para la gente. Dentro de un parque que se hace con platas del MIMBU, porque es un parque, pero resulta que terminaron haciendo con platas del MIMBU un centro de acopio de container para una empresa que la manejan privados. No estamos atentos, creemos, confiamos. Las participaciones debemos exigir que sean vinculantes, la gobernanza, porque como salía en la diapo anterior, creo que viene la siguiente, no es, pero no importa, sale una parte que dice que la participación ciudadana primera fue un webinar que se hicieron en pandemia que fue Valparaíso Dialoga. Y en realidad, no sé si usted participó alguno de aquí en ese Valparaíso Dialoga. Las mujeres, la mayoría estábamos con los hijos en las clases online. Entonces eran como 300 personas las mismas que participaron. Y eso se considera como participación ciudadana, vinculante y gobernanza. Y se tomaron decisiones que no todos estamos de acuerdo. Bueno, dentro de lo que decían de este espacio, algunos piensan, no existía la San Mateo, por eso la van a ocupar, porque no es playa. Bueno, acá, por cierto, sale el artículo del Código Civil, que todo espacio que baña el agua es considerado playa, puede ser de roca, de piedra, de arena gruesa, de arena delgada, pero tiene una conexión con la gente que puede estar ahí o puede estar cerca y no vaya al mar. ¿Qué era lo artificial? Ahí está el Fuerte Esmeralda. En un momento rellenaron hasta acá para hacer el estacionamiento de los marinos. Y eso atrajo el agua hacia atrás y fue apareciendo arena. Desconozco con certeza, que eso es investigar, si colocaron arena de algún lado. Por eso San Mateo se ve el fondo marino, que tiene las rocas, las piedritas, porque el agua está hacia atrás. Pero quedó con la particularidad, igual que las torpederas, de estar abrigada. Entonces no son playas con oleajes tan fuertes, pero tú te sales hacia acá y encuentras el viento sur y puedes salir volando. Por eso nos decía gente de la Marina y un profesor de la Valparaíso que ellos navegan, que la gente que hace deporte náutico se sale del límite de San Mateo y tienen que ir a rescatarla, porque las toma el viento sur. Por eso es una de las rarezas que dicen que hagan una playa artificial en un lugar que tiene un viento sur donde tú ni siquiera te vayas a poder bañar, porque corres riesgos. Esas son las cosas que a nosotros nos preocupan. Bueno, esta no se ve muy bien, pero esto es los baños de Taqueadero. Abajo de Arrayán, o sea, no de Arrayán, de toda esa subida de Taqueadero, donde estaba el Villaseca, son estas puras construcciones, son casas donde la gente entraba y tenía conexión con el mar. Porque existía eso, había una combinación, una mixtura de puerto y borde costero para la ciudadanía. Y en esa época, si no estaba la playa bien definida, la gente salía a bañarse y ahí están los almacenes fiscales. Y esta foto es una de las fotos que, miren, que es el mono de abrigo, se demoraron muchos años en hacerla, creo que terminaron en 1930, así que debe ser de ahí esta foto. Y aquí no estaba el estacionamiento de los marinos. Entonces, después, posterior a esto, hicieron el estacionamiento, lo que le dio el origen a la playa como balneario, ¿cierto? A fines de los años 60, a fines de los años 70, más o menos, o sea, entre 70 y 60, se habilitó como balneario, porque siempre fue una playa. Bueno, este almacén fiscal ya no está porque hoy día es parte de... Lo demolieron hace poco. Y nosotros tenemos sospecha de que algo pasó, que la playa apareció en pandemia llena de escombros, pero escombros gigantes de construcción. Algo pasó. ¿Quién es el responsable de eso? No lo sabemos, no. Ya, dejémoslo así. Pero eran construcciones grandísimas, inmobiliarias. Un dato. Un viejito me contaba que en esa playa antes se iba era bien chiquitita y se iba a cazar cangrejos con unas cajitas que eran como de 5 centímetros así. Las tiraban ahí. Sí, había una caleta ahí. Hubieron un par de barcos que se incendiaron, se hundieron y eso hizo que se llenara después de arena y se agrandara. Pero sigue todavía. Sí. Todavía siguen secando. Todavía sí. Bueno, sigamos avanzando, que no se ve muy bien donde está muy grande. Bueno, y ahí en 1903, 1904, un empresario, Pascual San Mateo,
pidió estos terrenos e hizo los baños San Mateo. Esta es la entrada por la avenida Altamirano. Y ahí tenían una sección de hombres y de mujeres que bajaban y se bañaban. Ahora igual, en esa época convengamos que en tema de terapias se hablaba que hasta el día de hoy el agua de mar tiene muchas propiedades terapéuticas, ¿cierto? Tiene la misma cantidad de electrolitos que tiene la sangre. Por algo te ponen suelo salino cuando tú vas descompensado al hospital. Entonces, cuando tú te bañas en agua de mar, te entra igual por los poros estos beneficios. Sigamos más adelante. Y esto más o menos ya con la más contemporáneo, donde estaba la caleta Las Habas. ¿Por qué se llamaba caleta Las Habas? Porque dicen que había muchas plantaciones de habas en el cerro. Y aquí continuaba todavía lo que era la pesca artesanal, herencia. Bueno, patrimonio viene de la palabra herencia. Y dice por las malas lenguas por ahí que herencia es un término femenino, entonces lo masculinizaron a patrimonio. Patrimonio. Entonces quedó como patrimonio, pero esta en definitiva es la herencia que nos dejan los ancestros para que nosotros continuemos cuidando, respetando, porque nos permiten sobrevivir en el lugar. Y esta fue la herencia que estaba quedando de esta zona costera, que tiene también mucha historia, lo que es la Punta du Prat, la construcción de los astilleros. Esto todavía se conserva. Cuando ustedes van a la San Mateo, queda este pedacito. Se ha ido cayendo con el tiempo. Y toda esta parte está muy símil. Bueno, ahora aparece el estacionamiento de los marinos. Y así está en la actualidad la playa. Logramos durante un año con distintas organizaciones gestionar para que sacaran las piedras. Yo les digo que del porte de esta mesa habían columnas de cemento que fueron a dar ahí con la enferradura, restos de baldosa, adoquines, de todo. Dicen algunos que para el terremoto del 85 también mandaron a botar a la playa restos de elementos que después el mar los devuelve. ¿Ya? Bueno, este movimiento, para los que se quieran sumar, es un movimiento abierto, que lo que necesita es que nos informemos de qué está pasando hoy día. Lamentablemente en los medios de comunicación se habla de que la gente está contenta con el proyecto de la expansión portuaria. Ojo, no estamos en contra de la expansión portuaria, creemos que es necesaria para el país, pero de la manera que se hace, poco vinculante, muy desinformativa, la gente termina diciendo que sí algo que desconoce. Entonces lo que nosotros invitamos es a que conozcan qué está pasando. Hay una confusión. Nosotros siempre hablamos del centro de acopio de containers que va a ser en San Mateo, pero ya está saliendo que está aprobado y mucha gente nos dice, no, se perdió la playa. No, la playa todavía no pasa ninguna evaluación de impacto ambiental, todavía es playa, todavía es parte de la defensa nacional, todavía es un bien de uso público, para que no crean que ya no tiene nada, no se puede hacer nada. Viene la participación ciudadana y lo que necesitan es que estemos desinformados para que precisamente no participemos o digamos que sí a algo que no sabemos. Entonces, estas son las distintas etapas que considera el proyecto. Tema patrimonio. Respeto a los aspectos patrimoniales de la ciudad y del sitio del patrimonio mundial. La verdad es que yo no sé si eso se refleja en lo que nosotros vemos. ¿Alguien se acuerda cuando iban a hacer el túnel bajo el 21 de mayo? Fue hace tiempo. Prometieron una mitigación, una plaza que está al frente. ¿Alguien ha visto esa plaza, Antonio Varas? Está seca, no tiene planta, prácticamente no, es sucia. En algún momento le preguntamos a la empresa y dijeron, mira, fuera de lo que es zona portuaria, nosotros ejecutamos pero no mantenemos. Que es lo mismo que puede pasar si hacen una playa artificial. Se hace pero no la mantenemos. ¿Quién va a mantener una playa artificial con $1 millón anuales? El municipio, lo dudo. La Armada, si no pudieron hacerse cargo de la playa normal que estaba. El tema del empleo, genera empleos a porteños. Somos una ciudad de más de 300.000 habitantes, generan 2.000 empleos. No todo el mundo trabaja en el tema portuario, ya pasó esa época. De hecho, mi cerro, yo vivo en Cerro Toro, porque cada cerro tiene su identidad. El cerro mío, la mayoría tienen a alguien o alguien fue estibador, trabajador portuario, porque estaba cerca. En Barón, la mayoría tuvo a alguien o herencia de alguien que trabajó en todo lo que es la playa del Carbón o ferrocarriles. Entonces, cada cerro tiene su historia y me encanta eso de entretejer los cerros, porque cada uno tiene su historia. Entonces, viene automatización acá. Ya pasó una vez
cada grúa que ustedes ven que parecen unas jirafas, dicen que ocupan el espacio de 400 trabajadores menos. O sea, 400 trabajadores menos. Ahora viene automatización. La idea es que el puerto sea más eficiente. Y de hecho, ustedes lo ven desde el extranjero, es uno de los puertos más eficientes de Valparaíso, por su modelo de negocio. Hacen una muy buena gestión, pero lamentablemente, como no hablan con la ciudadanía, a nosotros nos perjudica. Valparaíso dialoga, esto era lo que yo les mencionaba, que fue en pandemia, en temas ambientales, disminución de impacto ambiental. Hace poco multaron a la empresa por ruidos. El ruido se impresionó que vivimos cerca. Caen en container, fuerte a las 2, trabajan toda la noche hasta las 6 de la mañana. Y hay viviendas en San Mateo a menos 70 metros. La gente tiene su patrimonio en ese lugar. Está cerca de Gran Bretaña, de Waddington, y todos ellos se verían afectados con tener en ese sector grúas trabajando, camiones, containers. Y bueno, el acceso a Valparaíso ya sabemos que es lo que nos está pasando con Barón. Sabemos lo que nos pasó con el 21 de mayo, se está desmoronando el cerro, desmoronando, y nadie está haciendo nada, y solamente pone New Jersey. O sea, va a pasar algo más, y eso fue por la modernización y la expansión que nos trae las consecuencias. Bueno, y el tema patrimonial, esto nos cuenta la historia, cuando en 1886 Valparaíso fue atacado por la corona española, por un ejército español, y no teníamos nada para defendernos. Después de esa fecha, Valparaíso se decidió en todo el borde costero, hasta Concón, o sea, Reñaca, Viña lo tiene, poner cañones de defensa, y queda la historia plasmada en lo que todavía está. Ahora, lo curioso es que a ese lo chocó una micro y todavía no vuelve, no sabemos dónde está. Y esto están hechos de manera magnánima, o sea, no son cualquier obra. Y esto también, tenemos patrimonio arqueológico submarino, tenemos muchas embarcaciones que están bajo la bahía, varias de esas embarcaciones están debajo del puerto actual. De hecho, ahí donde está el taqueadero, está el Black, es el primer submarino que se hizo acá en la zona. Es un tremendo submarino que pesaba muchas toneladas, era el Flash, que era a pedales, era impresionante, a pedales. Y está debajo porque lo probaron la primera vez, surgió y después se subió una flota de personas, incluyendo al capitán que lo hizo y a su hijo adolescente, que bajaron y no volvieron a subir, y quedó abajo con los cuerpos. Se ha tratado de recuperar, han ido a visitarlo y ahí están. Y bueno, aquí estamos viendo también todo lo que se dice de lo que puede generar en positivo o en negativo poder ocupar esta playa, y la verdad que nosotros vemos que vamos más en desmedro que en algo que nos favorezca. Sí favorecería el tema económico, y sabemos que los puertos están no para satisfacer la necesidad de la ciudad, sino que del país. Y esos destinos de esas platas en el gobierno central deciden para dónde van. Y las comunas que más reciben ingresos, ya sabemos cuáles son, per cápita. Lamentablemente así, Vitacura, Las Condes, Valparaíso recibe súper poca plata por persona. Entonces es como la zona de sacrificio, igual que San Antonio. Bueno, y aquí el impacto ambiental, que con esto vamos a ir terminando. Y hay un personaje que yo lo amo, el chungungo. Los chungungos están muy silenciosos ahí, y ellos acompañaron a los changos, acompañaron a todos en la pesca artesanal, y ellos están muy silenciosos ahí, observando lo que está pasando. Hace tiempo se hizo un estudio de ellos y se decía que en 50 años, si seguía la afectación del borde costero, de la zona costera, estos iban a estar en peligro hasta desaparecer. Pues hoy ya está declarado en peligro, porque no es solo Valparaíso, San Mateo, es todo el borde costero, en Chile en general, y hay varios animales que están en peligro. Y es terrible porque no es solamente el amor por los animales. Un animal de esto que desaparezca se altera toda la biodiversidad y afecta toda la salud de la zona costera. De hecho, estos animales son los grandes depredadores de los mariscos. Los mariscos, a su vez, moluscos, se alimentan de plancton, y ahí se mantiene el equilibrio. Si estos grandes desaparecen, aumentan las cantidades de moluscos, mariscos, desaparece el plancton y se pierde toda la pesca artesanal, que es parte de los ancestros. Entonces, no es menor que se pierda, no es menor. Yo creo que mucha gente que hemos visto en la playa no sabe que había chungungos. Pues ahora saben y hasta se ven.
Uno cuando no conoce algo no lo ve, pero ellos existen y están ahí. Y nos necesitan. Bueno, esto sería lo que está proyectado para la playa San Mateo. Ahí están las casas. La verdad es que es lo único que tiene inversión, infraestructura portuaria. Ustedes se meten a la página, es lo único que tiene inversión. La playa nueva, no hay ni siquiera quien la haga, no hay estudios, no hay inversión. Solamente la infraestructura portuaria. ¿Ya? Entonces, todas esas preguntas son las que hemos hecho y nunca nos han respondido. ¿Quiénes son los que van a financiar? ¿Quiénes son los responsables de hacer lo que es la playa nueva? Y nos dicen, estamos buscando padrinos, estamos buscando quien quiera, estamos ofreciendo, y nunca ha habido una respuesta concreta de lo que va a ser o lo que va a pasar. La visión que tenemos nosotros, que no queremos que pase. Si llegasen a ocupar la playa, después van a decir, mire, intentamos de todo corazón hacer una nueva, pero no vamos a poder, le vamos a hacer una plaza. Ahí ves el municipio, la riega, la armada, pero no, ahí se va a hacer la plaza. Y vamos a perder una playa más. Quedan pocas playas en Valparaíso. Y bueno, hay muchos ciudadanos que estamos preocupados por este impacto negativo. No solamente porque es una playa, sino porque tiene que ver con la salud de la ciudad. Por eso yo les mostraba esas fotos tan antiguas de las cuencas de agua que hoy día están todas colapsadas. Hay lugares, los cerros tan altos que no tienen agua hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la gente que vivía en lo alto antiguamente sobrevivían con las cuencas de agua. Y hoy día esas cuencas ya no están. Y ya están colapsadas y ya se está colapsando el borde costero también. Bueno, esto es más o menos lo que nosotros estábamos solicitando: información, transparencia, comunicación, y de verdad que llevamos más de un año y esto no se ha dado. Y la verdad que no hay disposición para que se haga, así que yo agradezco esta instancia porque la podemos hablar entre nosotros, generar redes de tejido. La única manera que Valparaíso sobreviva es que nosotros sepamos dónde vivimos, sepamos el valor del territorio. Tenemos que crear estas redes. Mire, nosotros tenemos una propuesta que es de turismo barrial y costa-turismo, donde podamos salir a hacer rutas a esos lugares que los extranjeros vienen y no nos dejan ir, porque en el tema de crucero es así: llegan, van a cierta parte y de ahí se los llevan a otros lados. Pero Valparaíso tiene muchos lugares ricos: gastronomía, turismo, economía local, y que se abra el borde costero a la economía local. Bueno, para mí es un orgullo vivir en la ciudad patrimonial. Yo me divorcié del barrio Puerto. Yo me casé ahora con el barrio patrimonial, ahí vivo, y habemos mucha gente que estamos ahí, que estamos luchando porque se maneja el tema de la basura, por el tema de la inseguridad, que siempre nos ponen. Así que yo los invito, bueno, los que quieran seguir la página, cerremos la playa San Mateo oficial. Si quieren hacer alguna actividad, tengan alguna idea de turismo barrial, costa turismo, que conozcan los distintos personajes, como estábamos viendo con María Marner, de sus obras que están en distintas partes de Cerro Cordillera, que está muy cercano. Todas estas personas que quieran fortalecer el tejido social para poder sacar a la luz que era Valparaíso en su patrimonio global, de la globalización, y en su patrimonio territorial. Porque es importante, porque nos tenemos que conectar con el territorio como lo hacían los ancestros, porque depende de nuestra salud. ¿Ya? Así es que muchas gracias por escucharme.